Imágenes como la de Salvador Allende con el casco y la metralleta, defendiendo con sus incondicionales el Palacio de la Moneda, mientras era bombardeado por la aviación golpista de Pinochet, apoyados por la CIA, hoy en día serían inaceptables. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram entrarían en combustión en defensa de los derechos humanos y la democracia en un país como Chile. De eso se dio cuenta un coronel inteligente, el estadounidense Charles Dunlap, en el año 2001. En su estudio puso el foco en las denuncias internacionales contra los Estados Unidos y comprendió que los tanques y los aviones se estaban quedando obsoletos y que si querían seguir controlando el mundo y poniendo y quitando a sus gobernantes, es decir, sus hijos de puta, como ellos los llamaban, había que hacerlo de manera más civilina. Ahí nació el que conocemos como el lawfare. El lawfare es una traducción al español, diría que es la guerra jurídica o guerra judicial, y es el uso de procedimientos legales, nacionales o internacionales de una manera espuria, manteniendo la apariencia de legalidad, pero para generar un repudio contra los oponentes. Son golpes de Estado blandos, unas formas de acceso al poder sin bombas ni metralletas que manipulan las divisiones internas de la sociedad usando las redes sociales y por supuesto con la connivencia de los medios de comunicación. Para saber más sobre el lawfare hemos invitado a una eminencia en el tema. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Córdoba en Argentina, miembro del Consejo Ejecutivo de CELAC. Se trata de una de las investigadoras que más saben sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde la Guerra Fría y sobre todo del uso del lawfare. Silvia Romano, esta noche en La Frontera. Silvina Romana, dice el juez Raúl Zaffaroni que el lawfare es una categoría especial del género fake news, del género falsedades. Efectivamente, porque fíjate que dice lawfare, es una guerra jurídica o guerra por la vía jurídica, una guerra que usa a la ley como arma, pero en el modo en que se implementa no tiene nada de legal. Es decir, se basa en una fachada legal que utiliza no solamente los tribunales, sino especialmente los medios de comunicación concentrados para generar un consenso en contra de determinados sectores políticos, en contra de determinados gobiernos, funcionarios, exfuncionarios, digamos, y no se ampara necesariamente en esa constitución que dicen retomar, en esos derechos, en esa democracia que dicen salvar, sino que por el contrario, en casos, por ejemplo, como el que vimos de Brasil, directamente atentan contra el Estado de Derecho, directamente van en contra de las principales libertades y derechos civiles, políticos y sociales, no solamente de un sector político, sino de la población, al poner en peligro el Estado de Derecho en sí mismo, pero lo hacen utilizando supuestamente la ley en nombre para salvar ese Estado. O sea, te estás diciendo que esto del lawfare no es un trabajo solamente jurídico, sino que necesita también la colaboración de los medios de comunicación. Efectivamente. La definición de lawfare, tal como la retomamos desde América Latina, en virtud de los casos como el lavallato en Brasil, la persecución política por la vía judicial al correísmo en Ecuador, al kirchnerismo en Argentina, tiene un fuerte componente mediático. Entonces, la forma de aproximarnos a esto no debe cerrarse o no debe restringirse a las cuestiones de lo que pasa en los tribunales, que los tribunales son nuestra parte, digamos, nuestro poder del Estado más elitista, por cierto, no debe cerrarse en eso, sino que debemos tener en cuenta cómo operan en articulación con los medios de comunicación concentrados. Porque nosotros sabemos que hay muchos funcionarios, funcionarias, exfuncionarios con casos o causas abiertas, pero solamente nos enteramos de algunos, porque son los que retoman los medios de comunicación, los ponen en la palestra de los medios, miles de horas de televisión, horas de radio, programas, y de esa manera se va, de algún modo, eligiendo, se le hace elegir a la opinión pública cuáles son los sectores políticos que deben ser criminalizados de alguna manera y cuáles van a quedar al margen de ese análisis de parte de la opinión pública. Claro, ahí lo que parece es que hay una obsesión por convencer a la opinión pública, porque los golpes de Estado tradicionales, bueno, simplemente a través de la fuerza imponían un nuevo régimen y se acabó, ¿no? Y ahora, por lo que nos cuentas, parece que hay una voluntad, un interés, un objetivo de convencer a la población. Eso es interesante, porque fíjate, en la década de los 70, como vos dijiste, podían utilizar directamente la vía armada. Ahora se necesita no solo a los grupos de economistas neoliberales, que también operaron en los 70, sino a medios de comunicación
que generen un consenso de que esos juicios son correctos, son la vía correcta para salvar la democracia, son legales para salvar el Estado de Derecho, y de modo que la opinión pública, digamos, tenga en su haber una serie de herramientas para decir, bueno, estos sectores van en contra de la democracia, van en contra del Estado, y entonces los que los están culpando, pues entonces son los que tienen la bandera de la democracia, el Estado, a los que tenemos que seguir. La manufacturación de consentimiento en contra de determinados sectores políticos es clave en los procesos de lawfare. Y los medios de comunicación concentrados son actores fundamentales. Podemos mencionar en Argentina Clarín o Globo en Brasil. E incluso, vamos a ser sinceros, The New York Times en Estados Unidos también aportó a la desmoralización y deslegitimación de determinados procesos y gobiernos que se da, fíjense, a lo largo del tiempo. No es una vez un titular, sino que es sistemático y en determinado timing político. En general es antes de elecciones, antes de un referéndum, es cuando se machaca en los medios, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, en contra de determinados sectores. Déjame hacerte una pregunta que no es sencilla, porque uno de los problemas que tenemos ahora es para ver las causalidades. Por ejemplo, es muy complicado que la gente entienda ahora la relación entre el COVID-19, el coronavirus, y la depredación de la naturaleza, que hace que los nichos naturales de los murciélagos busquen otros espacios y eso permite la contaminación, ¿no? Es difícil trazar, ¿no?, esa línea de causalidades. Y con el lawfare te querría preguntar cuál es la vinculación con el modelo neoliberal, es decir, con esta fase actual del sistema capitalista caracterizada por una enorme agresividad, por la economía financiera, por el poder de los fondos de inversión. ¿Qué relación podemos trenzar entre esta guerra jurídica basada en las fake news y en el control de algunos jueces y este modelo neoliberal? Fíjate que en el caso de América Latina, mencionaba el caso de Brasil, el de Lava Jato, es el principal juicio o mega causa judicial que además se expandió por toda América Latina. Se dice que afecta por igual a cualquier sector. Pues no, no es así, porque el lawfare es un arma, una de las vías para obstaculizar a los procesos de cambio en América Latina. Una de las vías que utiliza esta legalidad, ¿verdad? O este subterfugio legal para eliminar. ¿Por qué a los procesos de cambio? Fueron con mayores aciertos o desaciertos en algunos casos, pero se atrevieron a que el Estado interviniera en la economía. Se atrevieron a tomar medidas de justicia social, se atrevieron a plantear otro tipo de relaciones internacionales, a reclamar la soberanía del Estado. Y ahí entran cuestiones geopolíticas muy interesantes, ¿no? Y una disputa geopolítica importante que se dirime también a través del lawfare. Entonces, estos gobiernos que plantearon este retorno del Estado, un Estado que en beneficio de las mayorías, son los que están en el ojo de la tormenta del lawfare. Es decir, el lawfare sería como la vía, es la otra vía, la vía legal, entre comillas, al neoliberalismo. Si determinados sectores no pueden ganar por las urnas, entonces utilizan el Poder Judicial, que es uno de los poderes más elitistas, como mencionaba, y que con mayor continuidad con los gobiernos dictatoriales de los 70, porque fue el que menor recambio tuvo, utilizan el Poder Judicial junto con los medios de comunicación, donde estas derechas, donde estos grupos tienen especial incidencia, porque son también los dueños del poder económico, utilizan este mecanismo para obturar, obstaculizar y eliminar cualquier proceso de cambio que tenga que ver con cuestionar la vía neoliberal, es decir, cuestionar que el Estado funcione para el mercado. Hay un vínculo muy fuerte y que en América Latina se ve con bastante claridad. Claro, te lo preguntaba porque uno tiene la sensación de que el lawfare ha existido siempre. Bueno, esa es una de las discusiones más interesantes. Me parece que uno de los componentes interesantes ahora, porque si nosotros vemos el derrotero neoliberal desde los 70 hasta ahora, yo mencionaba que en los 70 lo que hizo falta para implementar a sangre y fuego la vía neoliberal fue una articulación entre principalmente Fuerzas Armadas y los Chicago Boys, o los economistas neoliberales formados en Estados Unidos, y la primera experiencia fue en Chile. Hoy por hoy tenemos siempre a los economistas neoliberales tras bambalinas y presionando allí. Las Fuerzas Armadas ya no tienen ese rol en la esfera política formal.
Por eso, hoy, es muy importante ese rol que juega el aparato judicial, que es el que otrora jugaron las Fuerzas Armadas, y también es importante el de los medios de comunicación concentrados, porque la fuerza con la que operaron las Fuerzas Armadas no es la misma con la que va a poder operar el Poder Judicial, y por eso necesita el apoyo de los medios de comunicación concentrados para legitimar estas acciones que son de desestabilización y que pueden ser asociadas rápidamente con lo que denominamos golpes blandos. Claro. Por hacer un mero repaso, ¿dónde señalarías tú? Has contado el caso de Brasil, donde sacan a Lula, donde hay un impeachment contra Dilma Rousseff. Hemos visto que en Ecuador hay una persecución, ¿no?, contra Rafael Correa. En Argentina hay una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y su familia. ¿Hay algún tipo de elemento que alimenta este tipo de ataques? Porque llama la atención, bueno, que forman parte de unas estructuras que parecen muy similares. Parece que hay una mano, ¿no?, meciendo esa cuna constantemente en todos los países. Hay algo que de algún modo subyace a la temporalidad, sobre todo, de cómo opera este lawfare. Lo vemos sobre todo en los últimos 5 años, sistemático, cómo se eleva este aparato judicial por encima de los demás aparatos. Hay un vínculo allí con el rol que tiene Estados Unidos en América Latina, sobre todo en términos de asesoría jurídica a través de la asistencia para el desarrollo. Hay pruebas de que el juez Sergio Moro, principal hacedor del Lavallato, estuvo en los cursos de entrenamiento brindados por el Departamento de Justicia estadounidense y en frecuentes comunicaciones con ellos, igualmente que con la embajada estadounidense. Y así se repite. El caso de Correa, el último, el caso Sobornos, cuando uno ve la manufacturación del caso Sobornos, lo hicieron periodistas y fundaciones directamente financiadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Entonces ahí hay algo que, digamos, la derecha y las élites locales tienen claridad con respecto a cuál es la vía que no desean para sus países. Pero desde fuera, sobre todo en este caso desde Estados Unidos, se brinda un apoyo y sobre todo legitimidad a ciertas acciones que están llevando a cabo los tribunales y que representan, desde mi perspectiva, con claridad las relaciones centro-periferia. Es decir, desde dónde quiénes son los amos que legitiman las acciones de esas clases dominantes que son dueñas adentro, pero vasallas hacia afuera de estos poderes. Claro, porque de alguna manera se repite, ¿no?, eso que plantea Boaventura de Sousa Santos, de que más allá de la línea abismal, es decir, en el sur, ¿no?, como metáfora, parece que es más sencillo que este tipo de cosas se den. Es decir, que uno tiene la sensación de que es más fácil penetrar en los sistemas judiciales, aprovechar las rendijas del Estado de Derecho. No sé, es como más burdo, ¿no?, el quehacer en América Latina, ¿o no es cierto eso? Me parece que el ejemplo más claro de eso es el golpe de Estado en Bolivia en octubre de 2019. Un golpe de Estado tradicional que fue seguido por un proceso de lawfare brutal contra, digamos, no solamente contra la cúpula del movimiento del socialismo que estaba en el gobierno, sino contra los cuadros medios y sus familias. Una persecución política por la vía judicial que mandó al exilio a cientos de personas, que tiene encerrados en una embajada a exfuncionarios que no pueden salir de la embajada de México en La Paz, y que opera a nivel internacional por cuestiones legales. Está legalizado eso. Y el resto de la comunidad internacional, digamos, no solamente parece no haberse enterado del asunto, sino que ha legitimado este golpe. Sobre todo, voy a mencionar a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Son organismos internacionales. Y, digamos, y el resto de los gobiernos prácticamente ni siquiera se pronunció. Entonces, eso muestra, yo pienso, que eso podría pasar en Alemania, podría pasar en Francia, pensémoslo. Hasta ahora lo hemos visto muy seguido en América Latina. Honduras, Paraguay, Brasil, el golpe y el corolario de un golpe de Estado tradicional en Bolivia. Creo que muestra también la exacerbación de las tensiones dentro del sistema capitalista y de un neoliberalismo también en crisis, y de una comunidad internacional que, digamos, sigue operando de algún modo como operó durante la Guerra Fría, abandonando directamente a los proyectos, procesos que plantean otro tipo de orden diferente al hegemónico.
Te preguntas si puede ocurrir en Alemania, en Italia, en Francia. Yo creo que ya sí, ¿no? Es decir, en España hemos visto un intento a través de intentar con la Guardia Civil una serie de dimisiones en la cúpula de la Comandancia de Madrid, con una jueza queriendo imputar al gobierno, ¿no? por el 8M, ¿no? por las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Y aquello con un ataque brutal por parte de los medios de comunicación, con los partidos de la derecha haciendo una presión muy brutal por parte de ellos en el Parlamento. Aquello no ha salido, no les ha funcionado y de repente, bueno, pues desaparece. Pero pudieron haberlo causado. Es decir, en su idea, si realmente hubiera dimitido el ministro, se hubiera generado una crisis de gobierno y se hubiera planteado pues, un gobierno de concentración nacional o algo similar. Y ahí la fuerza estaba en una jueza familiar de guardias civiles y con un informe de la Guardia Civil lleno de falsedades, ¿no? Pero que podría haber tumbado un gobierno legítimamente emanado de las urnas. Y en España, no en América Latina. Y me parece que ahí hay un punto fundamental. Fíjate que yo dije Francia y Alemania, que son el núcleo de la Unión Europea, sobre todo Alemania. ¿Qué pasa en Europa? Que la periferia está cada vez más cerca del centro. Es decir, lo que nosotros pensábamos hace décadas de que eran los países centrales y poníamos a España ahí, poníamos a Italia, hace tiempo ya que no tienen las características de los países centrales, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones es estos movimientos, fíjate, en este caso de la ultraderecha, cómo puede ir a sus anchas en un supuesto Estado de Derecho, cómo puede operar rápidamente para desestabilizar un gobierno elegido por las urnas. Eso llama la atención y es importante que la gente se apropie de estos procesos, que vea, digamos, que considere los medios de comunicación cómo están operando, vinculados a un poder judicial que está gobernado por una élite. Cuidado, porque se pueden estar repitiendo de ese lado del mundo lo que sucedió, lo que sucede en América Latina. Para despedirnos, ¿cómo se lucha contra el lawfare? Informándonos desde otros lugares que no sean los medios hegemónicos. Cuidado con eso, busquen noticias en diferentes lugares, participemos en política. El objetivo del lawfare no es expulsar a determinados políticos de la política, es que la población que quiere una política de cambio, que quiere justicia social, no participe en política. Quieren que la derecha ocupe la política, la esfera política formal. Así que eso, medios de comunicación alternativos y participar en política. Tengo la sensación de que la derecha y la extrema derecha, a través de los golpes tradicionales, te mataba y ahora lo que hace es no dejarte vivir, ¿no? Como meterte, ¿no? en estos jaleos judiciales donde encima te matan civilmente cuando no te matan físicamente, ¿no? Porque de alguna manera te invalida delante de tus votantes al respecto. Silvina, muchas gracias por trasladarnos, ¿no? Esto que has podido explicar en un par de libros, ¿no? recientes que nuestra audiencia puede ver ahí en la pantalla. Oye, antes de marcharnos, tengo la sensación de que parte del odio a Venezuela es porque no le han podido aplicar ni el golpe tradicional ni tampoco el lawfare, y se convierte como en un lugar donde tienen que demonizar porque no han sido capaces. Hoy que salen declaraciones de Bolton, ¿no? diciendo que han intentado varias veces acabar con Maduro y no han podido, ¿no? Y de alguna manera es un sitio de resistencia a las tradicionales y a las nuevas formas de negar la democracia por parte de la derecha y la ultraderecha, siempre alentadas por los Estados Unidos. Mira, Venezuela es el mejor ejemplo de guerra híbrida, es decir, una guerra que se libra por todos los frentes, económico, político, diplomático, de desmoralización total, de aislamiento diplomático, de aislamiento económico, y a la vez es el ejemplo del lugar donde la gente se apropió de la política. La gente se apropió de la política en Venezuela. Venezuela está ahí por el pueblo venezolano, por la gente. Entonces, se puede hacer mucho desde Estados Unidos, preguntemos Cuba también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos estados? ¿Qué pasa con esos pueblos? Creo que se intentó en Venezuela aplicar el lawfare a través de tribunales montados desde el exterior, pero no resultó. No resulta el despliegue de tropas en Colombia.
en un país limítrofe. No resulta el avasallamiento en los medios de comunicación y en los organismos internacionales. Venezuela está de pie, con muchas dificultades, pero está de pie, y vemos al Departamento de Estado y de Defensa desubicados, no saben qué hacer con esta gente. Silvina Romano, investigadora, miembro del CELAC, muchísimas gracias por estas reflexiones, creo que tan actuales. Yo creo que o entendemos que los enemigos de la democracia utilizan nuevas formas para intentar subvertir la democracia, pues seguiremos siendo víctimas de sus tretas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, a todas y todos, un abrazo.